Dios motivó mi corazón con respecto, porque siempre cuando yo tengo que enfrentar este asunto de la temática, le pido al Señor que me muestre qué es lo que quiere que Dios hable a ustedes y a mí principalmente. Y generalmente, una de las cosas que hace muchos años yo dejé de hacer más, hacer temas teológicos o temas que satisfacen mucho la parte, digamos, intelectual o, digamos, del conocimiento, sino que frente a las congregaciones, ¿qué es lo que está pasando el pueblo del Señor y qué necesidades tiene? Porque la idea es, ¿dónde va a consultar el pueblo de Dios en sus necesidades? Entonces los temas teológicos son buenos para estudio y para retiro y todas esas cosas, o temas de otro tipo, pero para la palabra semanal o la palabra permanente es qué es lo que yo necesito. Aún veces necesito respuesta de cómo enfrentar mis problemas en la familia, mis problemas económicos, mis problemas relacionales, mis problemas en el colegio. Entonces la idea es entregar palabra de Dios orientada a eso, y no lo uno que uno quiere, sino que es preguntar al Señor, ¿de qué quieres tú, Señor, que nosotros hablemos? Y es lo que está viviendo las personas. Entonces, vamos la temática de hoy es hijos de luz y no de las tinieblas. Yo me encontraba ahí compartiendo un momento con Mire, escuchando algunos y algunas cosas, y me topé con el libro de Efesios, donde el Señor me llamó mucho la atención con una parte de Efesios 5. Efesios capítulo 5 en general es muy amplio en lo que habla, pero habla sobre hijos de luz y no hijos de las tinieblas. Entonces vamos a leer Efesios 5 del 8 al 17. Dice, porque en otro tiempo, acuérdense que esto es un pedazo de texto, una de las cosas que voy a decir una vez más, por las personas que pueden ser críticas a través de internet, pero es que no dijo esto, es que no, por favor, hay muchas cosas que nosotros pudiéramos decir, pero uno toma lo que puede hacer en ese instante, pero los temas no se agotan. Entonces vamos a edificar, vamos a construir la visión, la vida de los hermanos, y de ustedes, acercándonos más a Jesús, pero en este entorno que se nos permite, en el tiempo que tenemos. También es imposible que por una cuestión mental y por una cuestión lógica las personas puedan asimilar tanta información o tanta cosa en poco tiempo. O sea, Dios nos ministra. Ahora, de esto que yo estoy hablando, muchas veces la Eli me dice, el Señor me habló, y de hecho la cosa es amplia, pero a cada uno Dios le habla en una parte. Yo voy a hablar de varias cosas o de una serie de situaciones, pero puede que a ti te toque una parte particular, porque Dios le habla a cada uno en lo que Él quiere. Entonces, más que memorizar las temáticas, llénate de una expectativa tremenda de que Dios te va a hablar. Por eso vamos ahora. Señor, ahora estamos frente a tu palabra y queremos pedirte que tú nos guíes, nos dirijas, e ilumine nuestro corazón, nos dé revelación y nos hables qué cosa tú quieres decir en nuestra vida. Gracias a Dios porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso y nunca fallas, Señor. Nosotros sí, pero tú nunca. Gracias a Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, llénese de expectativa. ¿Qué quiere Dios hablarme a mí? No, no. Hay gente que va a la iglesia y siempre con la idea de estar cuestionando lo que se dice, a ver qué palabra dijo el pastor. No, no, con esa actitud es muy fariseica. No, nosotros tenemos que tener una actitud de decir, ¿de qué manera Dios me va a hablar? Aunque sea un niño, aunque sea un anciano, aunque sea una persona que tenga problemas incluso mentales, que esté arriba, Dios nos puede hablar de muchas maneras. No es, la soberbia es una forma muy terrible de actuar. Yo me lleno de expectativa independiente de quién sea la persona, porque Dios puede usar a cualquier persona. Así que vamos, entonces dice, porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y hay un paréntesis, porque el fruto del Espíritu está en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Porque por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Qué palabra más de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendió de cuál sea la voluntad del Señor. Este es un extracto de Efesios, un poquito de Efesios 5. Usted puede leer más porque hay mucho más exhortación y mandamiento del Señor. En casi todo el capítulo 5 de Efesios, el apóstol Pablo exhorta a que como hijos de luz se tenga una conducta de acuerdo a la fe en Cristo, y específicamente que conductas son contrarias a ser un discípulo de Jesucristo. Y él muestra qué conductas son contrarias a ser discípulo de Jesucristo. En los tiempos que estamos viviendo, en que se está cosechando las consecuencias de una visión donde se estuvo relativizando lo que es bueno y lo que es malo. Hace unos buenos años atrás, unas decenas de años atrás, todo el mundo feliz porque se haya libertad, se haya liberado del yugo de social, del yugo de la costumbre, del yugo religioso, y ahora cada persona podía hacer lo que quería. Y todo el mundo celebraba, no todo el mundo, hay gente que celebraba esta libertad de hacer lo que se le da a gana a la persona. Y no se consideraba consideraciones éticas ni morales. Cada uno hacía lo que quería y se aplaudía. Pero ahora hay muchos que están dándose cuenta y lo han expresado que esta libertad, este relajamiento moral, este relajamiento de las conductas del social ha traído consecuencias graves que se manifiestan en la delincuencia, en el suicidio, en los conflictos sociales, en la enemistad, en una serie de cosas más. La sociedad está en crisis, pero la crisis no cayó del cielo como una lluvia de maldición, ni fue el diablo que la está haciendo ahora, sino que es consecuencia de las decisiones y el relajamiento moral que ha habido y de otro tipo. Entonces estamos cosechando, porque la Biblia dice, no haréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Entonces los tiempos que estamos viviendo, en que se está cosechando las consecuencias de una visión donde se estuvo relativizando lo que es bueno y lo que es malo. De repente a lo bueno se le llamaba malo y a lo malo bueno. Mire, escucha, hay un aumento impresionante de la violencia, la impiedad, los asesinatos, la corrupción, la inmoralidad, el abuso de niños, etcétera. Podemos decir muchas cosas más que usted las ve todos los días, que usted está consciente. Y gente enferma de la mente, de los nervios, la gente cuando... ¿Por qué? Porque las personas están siendo aplastadas por el estrés, por una serie de cosas que la sociedad le está exigiendo. Es muy difícil vivir muchas veces. Entonces la gente está teniendo trastornos emocionales y hasta mentales de cómo son afectados por las circunstancias que los rodean. De hecho, una de las cosas que nosotros vemos en la televisión de repente es que entrevistan a una persona que fue asaltada y está en un shock muy fuerte y no puede recuperarse de la impresión y quedan con su mente dañada. Bueno, es evidente la incapacidad de los gobiernos y las organizaciones sociales de poder resolver esta situación, aunque se trata de negar o justificar esta incapacidad que es evidente por los hechos a diario. Las personas quieren, aquí en Chile sobre todo, quieren que se termine con la delincuencia, que se termine, pero no es fácil terminar. Desde pronto, con Miriam conversábamos eso, que nuestros padres eran bien rígidos y nuestros padres no nos aguantaban una. Entonces, cuando nosotros nos pegábamos un condoro o algo que indebido en los colegios, nuestros padres nunca nos respaldaron. Le decían al profesor, denle más duro, corríjanlo y respaldaron al maestro. Pero ahora los padres van contra los maestros que quieren corregir a los niños y hasta los agreden. De repente tú escuchas a una abuela que justifica a su nieto que es un delincuente. Y en otro tiempo los padres eran más, no, no, esto no está así. Dice, bueno, que asuma las consecuencias. Tampoco usted un papá que dijo eso. Raras cosas. Entonces, el relajamiento moral, incluso esta abuelita participando en el narcotráfico, en todas esas cosas, es impresionante. Entonces estamos cosechando una serie de cosas, de conducta, de cosas que están mal. De hecho, ¿cuántos jóvenes, estos jovencitos, muchachos que son delincuentes, mueren muchas veces en enfrentamientos? Con 17 años,
20 años, 25 años, no ha vivido nada. Bueno, esto es consecuencia de la sociedad que ha abandonado los principios divinos, se ha ido contra Dios, ha hablado de todo contra el Señor y sus leyes. La han ridiculizado, la han calificado de mala, pero ahora se está cosechando las consecuencias. Entonces, la contaminación ideológica a la que están expuestos los creyentes en Jesucristo, que lo divide lo aparte de la sana doctrina, y eso es porque muchas veces muchos creyentes como que las cosas suenan bien, suenan bondadosas, y se tienden a meter en esto y apoyarla, y se apartan de la doctrina de Dios para asumir eh, doctrinas o ideologías que promulgan supuestamente el bien del ser humano. Yo te quiero decir, hermano, que si tú estudias la historia de este mundo, los que más han aportado a la libertad del hombre son los creyentes. La mayoría de los hombres que han aportado a los derechos de las personas, derechos digamos, totalmente, digamos, ¿cómo lo podemos decir? Lógicos, han sido los creyentes. Los que han peleado por la libertad, los que han dado su vida, los que han estado en ejército para la independencia y todo eso, han sido creyentes. Los que más han aportado para los derechos de la mujer han sido los creyentes, pero en una lógica de Dios, no en una cuestión de confrontación. Entonces, nosotros tenemos mucho que aportar desde la posesión de creyentes con la visión de Cristo en nuestro corazón, no asumiendo ideologías que algunas veces se entremezclan con verdades divinas. Es cierto, pero las verdades divinas no se comprometen digamos, en orígenes que no corresponden y que no están ligados a Dios. Usted puede hacer mucho aporte. Pablo advierte que como hijos de luz no debemos ser partícipes de las obras de las tinieblas. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ponga atención, mire, yo quiero que usted se fije en este texto, mire. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. No dice andaba en tinieblas. No dice tu comportamiento era tinieblas, dice erais. Por favor, ese verbo es muy importante. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Más ahora soy luz en el Señor. Andás como hijo de Dios. Mire, este texto nos dice que en otro tiempo vivían en las tinieblas, pero no dice que en otro tiempo vivían en las tinieblas, sino que eran tinieblas. Qué fuerte. No dice en otro tiempo lo cual implica que la esencia del alma de los creyentes sin Dios era tiniebla. La esencia del alma. Wow. Así como decimos, Dios es luz, Dios no tiene luz. Dios es luz. Dios es omnipresente. Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Aquí dice que en otro tiempo erais. No dice que en otro tiempo vivían en las tinieblas, sino que eran fuertes. Entonces, dice que eran tinieblas. eh, por lo cual la liberación y la salvación que nos da Jesucristo va más allá de romper cadenas mentales y ataduras satánicas, sino que es cambiar la naturaleza tenebrosa por la naturaleza de la luz de Jesucristo. Él nos cambia. Por eso, la grandeza del Señor es que no es que cambie nuestra conducta, que es lo que persigue la cárcel con respecto al presidiario, sino que cambiar nuestra naturaleza interior nos cambia por dentro, saca la esencia tenebrosa para darnos una esencia de luz. Es muy importante, porque eso nada ni nadie lo puede hacer. Los psicólogos pueden tratar con nuestra mente para ver si a través de los cambios de pensamiento se logra el cambio de conducta, pero cuando tu esencia tiene una determinada naturaleza, tú no vas a dejar de actuar bajo tu esencia. Sino, pero dice que el Señor cambió. Dice, erais tinieblas, no que actuabas con tinieblas. Entonces, esto es más que ataduras de naturaleza de satánica, sino que y de cadenas mentales. Esto es un cambio por dentro. Pablo le recuerda que ya no son tinieblas, sino luz, por lo cual ya no pueden andar como si fueran tinieblas. Dale muchas gracias al Señor, y yo le doy gracias a Dios por haber cambiado mi ser interior. Fue más allá de darme una salvación, de darme esperanza, sino que actuó en mi interior. Dice que en otro tiempo yo era tiniebla, tú eras tiniebla, pero ahora somos luz. Efesios 5, 1 al 10 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Fíjese que el versículo no está entre paréntesis,
entre paréntesis. Normalmente los textos que están entre paréntesis no se encuentran en todas las copias encontradas del escrito. Y se supone que podía ser un comentario de un copista. Entonces los textos que están entre paréntesis de repente se encuentran en varias copias o varias versiones, o se van descubriendo varios escritos del mismo texto. Por ejemplo, Efesios. No en todos los textos aparece el versículo este que está uniendo 9. Por eso está entre paréntesis. En algunos no está este texto. Y si usted se da cuenta, en el contexto de la lectura se nota que es como un comentario porque se aparta un poco lo que estamos haciendo. Entonces, normalmente los textos que se están entre paréntesis no se encuentran en todas las copias en contra del escrito. Y se supone que podrían ser un comentario de un copista. Sin embargo, se incluyen en la Biblia porque están en completa concordancia doctrinal con la palabra de Dios expresada en la escritura. Y dicen que lo que está diciendo es una verdad de Dios, por lo tanto no la vamos a sacar, aunque no esté en todos los textos. Entonces, el fruto del Espíritu, que debe ser la luz, debe ser la luz que resplandece en cada creyente, está basado en tres características esenciales: bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Y esto nos permite juzgar si una acción, aunque nueva para nosotros, está en la luz de Jesucristo o en las tinieblas de Satanás. O sea, nosotros podemos entender que esto de no andar en tinieblas y saber si hay algo de las tinieblas es que juzgamos conforme al fruto del Espíritu que dice que está basado, como dice, ahí dice, porque el fruto del Espíritu es en, está soportado, es en toda bondad, justicia. Entonces, cuando hay algo nuevo que se me presenta a mí, yo no sé si es bueno o malo, lo juzgo conforme si tiene bondad, tiene justicia y está en verdad. Y esto dice, bueno, o cuando algo se me propone, o andar, o cuando yo tengo que tomar una decisión en mi conducta de actuar, yo digo, bueno, estará bien o estará mal esto. Bueno, ahí estamos. Está en bondad, está en justicia y está en verdad. La verdad está en Jesucristo y su palabra. La justicia está en Dios, ¿verdad? Y la bondad. Bueno, y esto nos permite juzgar si una acción, aunque nueva para nosotros, está en la luz de Jesucristo o en las tinieblas de Satanás. Así estar seguro de que cada acción es agradable al Señor. Porque dice eso, dice el texto de eso, mire. Dice así. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo yo lo compruebo? A través de esto, que es que la acción debe estar comprometida en la bondad, en la justicia y en la verdad. Ahora, hay cosas que no necesito hacer eso, porque hay cosas que están en la Biblia abiertamente prohibidas o permitidas, ¿verdad? Hay una serie de cosas que se dice en la Biblia. No mintáis, dice, no juzguéis, no engañéis a tu hermano, no robes. Todas esas cosas están explícitas, por lo tanto, si alguien me pone un robo, no tengo que yo estar esperando decir si está en la bondad, si está en la justicia, ¿verdad? Porque ya dice la Biblia que no corresponde. Entonces, vamos más adelante. Y en Efesios 5, 11, 12 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzosos son hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Por qué yo sentí la necesidad a través de Dios de hablar de esto? Porque tú constantemente en estos tiempos eres tentado a participar en obras tenebrosas, a cosas que son contrarias a Dios, a cosas que te perjudican tu alma, a cosas que no cumplen con dos parámetros elementales de la ley de Dios, que son amar a Dios con todo tu alma, cuerpo, mente, espíritu, todo, y a nuestro prójimo. Generalmente, lo que más complica nuestra relación horizontal, no vertical, porque nuestra relación vertical solamente la conoce aquel que la tiene con el Señor. Y eso debe ser algo muy propio. Pero nuestra relación horizontal está basada en hechos, actos de interacción con las personas. Y esos actos pueden ser mediante acciones tenebrosas o no. Y tú en estos tiempos siempre vas a ser tentado a lo incorrecto muchas veces por el núcleo que te rodea, por la sociedad, ya sea en tu trabajo, muchas veces hasta en la familia, o también en el lugar de estudio, en la sociedad de amigos, que te promueven cosas que no son correctas, que son obras de las tinieblas. Y dice, no participéis en las obras fructuosas de las tinieblas, sino más bien aprenderlas, o sea, apartarse. Y para eso tiene que ir una convicción firme, porque vas a estar constantemente siendo impelido, llevado a ser
partícipe de obras de las tinieblas. Y ahí tú tienes que tener la capacidad, porque eso va a traer una serie de cosas más. Dice, en las obras infructuosas, cosas que no traen fruto, que no son fructíferas, digamos. Dice, el creyente no puede ser generador de tinieblas, porque tú, una vez que te convertiste al Señor, tú no generas tinieblas, sino que generas luz, porque estás en la luz de Jesucristo. Por lo cual tú no puedes estar en tu mente, en tu corazón, maquinando cosas tenebrosas, no lo vas a hacer. Tú puedes ser tentado por el pecado, en función del pecado, pero no generas obras de las tinieblas. Por lo cual, como el que está sin Dios, ese ese es ministrado por el mismo diablo que lo lleva a generar obras de las tinieblas. Pero el creyente no genera, tú no puedes generar obras de las tinieblas. ¿Pero qué puede hacer? Porque eres un hijo en el que puede estar, por lo cual se te indica que tampoco puede ser cómplice, y ahí empieza el problema. Pero sí tú puedes ser cómplice y partícipe de la obra de las tinieblas. Y es lo que el Pablo dice, no seis partícipe o cómplice de la obra infructuosa de las tinieblas. Tú no vas a generar obra de las tinieblas, pero puedes ser partícipe y cómplice. Y es lo que Pablo dice, no te metas en eso, porque eso te va a traer consecuencias. No olvide usted, mi querido hermano, que la Biblia dice claramente que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si tú quieres tener una vida que tenga siembra de bendición, tienes que andar como Dios. Pero no debamos desconocer que en tu trabajo, como la hermana, nuestra querida hermana Yané, que nos cuenta de la lucha que tiene en su trabajo, y la Olga en su medio social, y la Eli en su medio laboral, y la Ita Victoria también en su medio laboral y estudiantil, siempre, siempre están siendo impelidos a la mala acción, a la obra de. Y algunas veces llevándote a un punto en que si tú no participas no eres buena persona, no eres buen compañero, no eres buen familiar, no eres buen vecino, no eres buen trabajador, siempre estás siendo un peligroso. Por lo tanto, tu fe tiene que estar en el Señor. Saber que si tú eres fiel al Señor, Él te compensará en tu fidelidad. Estas obras no producen frutos de bendición. Está claro, no bendice. La mayoría de las personas que roban, el producto robo se va por encima de las manos y no te da ni una bendición. Toda una expectativa de cárcel, una expectativa de destrucción. La mayoría de las cosas que están fuera del alcance de Dios traen como consecuencia maldición. Cuando tú robas el fruto de tu robo, te va a traer consecuencias, porque Dios no puede ser burlado. Cuando tú dañas a una persona y conspiras contra ella, eso te va a traer consecuencias. Estas obras no producen fruto de bendición, porque no son las del Espíritu Santo. Y la actitud del creyente debe ser reprenderlas. Y cuando hablamos de reprenderlas no significa pelearse. Reprender, ahí puse una definición de la RAE española, dice, dice, corregir, amonestar a alguien, vituperando o desaprobando lo que ha hecho, lo que ha dicho. Es una desaprobación, yo no participo en esto y corrijo, sabes que eso no está bien. Pero no se trata de andar retando, porque la gente cuando ve la palabra reprender dice, no, no, no es eso. Dice, no deben ser reprendidas, no hay que validarlas, hay que reprenderlas más que validarlas. Yo no valido eso, me aparto y digo, sabes que yo no participo en esto. Aunque tú tengas una presión social, porque la presión social, familiar, laboral, es muy fuerte muchas veces. Y hay creyentes que no soportan eso. Y en este instante se está dando mucho eso, que la sociedad, a través incluso de los medios digitales, del sistema del internet, redes sociales y cosas por el estilo, se están ejerciendo mucha presión. Ahora, yo te recomiendo que si tú ves que de alguna manera estás siendo presionado por redes sociales, no te metas a la red social. Yo no entiendo cómo esa gente dice, oh, me dicen tantas cosas malas. ¿Y para qué lees? ¿Y para qué tiene abierto una cuestión para que la gente te diga cosas? Esta reprensión no tiene que ver, por favor, mire esto, no tiene que ver con ir confrontando las conductas de los no creyentes. Esta reprensión no tiene que ver con ir confrontando las conductas. No, yo voy a no, sino la corrección a los creyentes. Esta corrección es a los creyentes, no a los no creyentes. Y los creyentes les encanta irse a pelear con los muertos.
Les encanta irse a pelear con los muertos, porque un no creyente está muerto espiritualmente, no entiende las cosas de Dios. Por lo tanto, por más que tú se las expliques, por más que tú se las digas, él no la va a entender. Él no entiende, porque está muerto. Entonces, esta redención o esta es a los creyentes, esta corrección es para los creyentes que sí, cuando un creyente anda participando de la obra futura, tú dices, no, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú estás haciendo esto? Pero no se trata de ir a pelearse con los no creyentes, que eso es una cosa que les encanta a algunos hermanos. Nunca debemos olvidar que el no creyente está en tinieblas y no conoce ni entiende la luz de Jesucristo. El no creyente que no tiene luz, como un tiempo tú tuviste, no entiende. Por más que tú le razones, por más que tú le hables, no. El único que le puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. No tú. Tú no tienes. Entonces, el, el pretender es establecer los principios divinos de conducta en la luz. Bueno, yo no creo en la mentira. Yo no creo en el engaño. Yo no creo en el robo. Yo me sostengo, no voy a participar del robo. Yo no voy a participar de la mentira. Eso es establecer un principio divino. Yo no soy parte de esto, porque yo me guío por otros códigos. No, pero ¿cómo soy tan tonto? Que soy aquí, que soy allá, ¿cómo te están abusando? Te están, digamos, robando. No, no. El arrepender es establecer los principios divinos de conducta en la luz. Eso es. Yo no ponerse a pelear con las personas, no ponerse a pelear. No, es que yo, no. Tampoco se trata de disputar para convencer al no creyente. No voy a poner a pelear, sino al declarar principios sin ira ni contienda. También no debería ser tema de conversación las cosas vergonzosas, las, las cosas tenebrosas que algunos hacen en secreto. No debe ser un tema de conversación. De hecho, pero ustedes saben que el morbo y la curiosidad siempre está, pero hay que tratar de no meterse en eso porque te va a dañar tu espíritu. Efesios 5 dice, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿ah? Más de alguna vez a usted le pasó, ¿ah? Que de repente uno está en algún lugar de campo, en la casa, y tú toca una piedra y la corre, y debajo está la humedad, y están todos esos chanchitos que nosotros llamamos, esos bichitos que son sensibles a la luz, y empiezan a arrancar para todos lados cuando le da la luz. Así es, pues. La luz deja manifiesto las obras de las tinieblas. Es decir, las obras de las tinieblas tienden a confundirse, como si fueran de luz. Y ahí está el asunto. Porque en estos tiempos a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Pero la luz deja en manifiesto todo. ¿Y cómo? Jesucristo y su enseñanza son la luz, que manifiesta todo. Y la Biblia enseña que vino la luz al mundo y le son más las tinieblas que la luz. En Juan 19. Porque esa es la naturaleza del hombre. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que, por ejemplo, cuando una persona me insta a la venganza y al odio y me insta a ser partícipe de un acto de venganza, Jesús dice que no venguéis vosotros, dejad la ira, dejad que Dios haga justicia. Entonces, yo me doy cuenta de que la conducta de una persona está en las tinieblas porque la luz de Jesucristo, el Jesucristo, la expone. Cuando Jesucristo vino al mundo, dice que vino la luz al mundo, que Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque la gente participaba en la maldad. Entonces, cuando Jesús vino a entregar su palabra, y por eso los fariseos son confrontados por su hipocresía, porque Jesús dice, esto es lo que dice Dios, y ustedes hacen esto otro, aunque aparentan hacer lo bueno. Efesios 5:12, por lo cual dice, despierte tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El que está dormido no se da cuenta de las obras de las tinieblas, tampoco puede darse cuenta que lo que alumbra porque está dormido. Perdonen mi hermano querido, pero hay muchos creyentes que están dormidos, tan así como que si no se dan cuenta de nada, o no quieren aceptar dormidos, dice, pero Dios hay una orden, dice, el que está dormido no se da cuenta de nada, y el texto dice, despiértate tú que duermes, es una orden, y levántate de los muertos, a ver, yo le puedo decir a un hombre que está dormido, despierta si está dormido, es porque esta decisión de permanecer dormido es algo propio, por eso viene la orden, despiértate, va a caer como dicen los griegos, levántate y te alumbrará Cristo. Entonces el que está dormido no se da cuenta de las obras de las tinieblas y tampoco puede darse cuenta de lo que alumbra la luz porque está dormido.
pero también, pero también a dejar de estar entre los muertos, de entre los muertos, porque no está muerto, pero habita entre los muertos. Y de esta manera lo nombraba Jesucristo. Cuando tú vives entre muertos, el muerto no te comunica nada, el muerto no habla, el muerto. Entonces tú quedas metido dentro de un sistema espiritual que te adormece, que te mata, aunque tú no estás muerto, pero actúas como muerto porque habitas entre muertos. Entonces Dios dice, sal de ahí, de entre los muertos. ¿Y qué tiene un muerto? Un muerto es alguien que no puede ser capaz de tener vida en Cristo. Una persona que toda su vida es un remedio de cosas, pero no vive en la verdad de Dios. Tú eres un hijo de Dios, que a pesar de la adversidad, a pesar de todo, tú eres una persona que tiene vida en el Señor. Aun cuando tus tiempos sean difíciles, tú sabes que Dios no te va a abandonar. Bueno, vamos a seguir. Nos quedan unos pocos minutos, unos 5 minutos. Ahora vamos en la parte final. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire qué cosa más fiertera de lo que está pasando ahora. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis sensatos, sino entendido cuál sea la voluntad de Dios. Dice, dice, insensatos, necios, malos. Vamos a ver, en estos tiempos de confusión y maldad extrema, profetizada por Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesús dice que en los tiempos finales, dice la maldad iba a aumentar, el apóstol Pablo a los creyentes de Jesucristo bueno, lo exhorta a dejar la necedad, me faltó ahí. El apóstol Pablo a los creyentes de Jesucristo lo exhorta a dejar la necedad. Veamos qué es lo que es un necio, pues voy a leerlo una definición de la RAE. Un necio es un ignorante que no sabe lo que podía o debía saber, falto de inteligencia o de razón, terco y porfiado de lo que hace o dice. O sea, un necio es ignorante que le falta inteligencia o no actúa bajo razón y es terco y porfiado. Entonces dice que dice, no como necios, ¿qué significa? Con falta de inteligencia, porfiados, tercos, y actuar con sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, dice, te insta a actuar con sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, se la puede pedir a Dios, quien da abundantemente y se lo puede. Se da cuenta, yo no soy muy asertivo, no tengo. Bueno, la Biblia te dice en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pide a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Mira qué bendición más grande, mi querido hermano. Mira lo bueno que si tú te das cuenta que no eres muy sabio, pero puedes ser sabio pidiendo a Dios que te dé sabiduría. Mira que hay una cosa que te dice, tú puedes pedirla y Él te va a dar abundantemente y sin reproche. Eso es el reino, hermano. Por eso dice, porque Jesucristo dice, pidan el reino. Pedir sabiduría es pedir el reino. Pero la gente está más preocupada de cuestiones materiales, de logros, y no pide el reino. La sabiduría te va a acompañar siempre. Un título académico, un logro laboral, un logro familiar o de cual sea, no te va a acompañar siempre. Pero la sabiduría va a ir contigo más allá de este mundo. Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale. Si te das cuenta que no, uno de las peores administraciones que tienen las personas en general es el uso del tiempo. Pablo nos exhorta que en estos tiempos malos, que es de mayor necesidad, hacer un buen uso del tiempo. Y podríamos conocer un buen uso del tiempo. El pastor, ¿cómo es un buen uso del tiempo? Aquel que se usa con propósito, principalmente el propósito divino. Que tú lo que haces y usas el tiempo es con un propósito, no al azar, ni lo que sea, no. Tú vas a hacer un buen uso del tiempo cuando lo uses con propósitos claros y principalmente los propósitos divinos. Entonces nosotros hacer un buen uso del tiempo. ¿Cuánto tiempo se pierde? Acuérdense que en el estudio que hicimos de los 40 días con propósito, una de las cosas que se hacía es que el mejor regalo que tú le puedes dar a una persona es tu tiempo. El tiempo no se compra, el tiempo no se retrocede, el tiempo no se devuelve. El tiempo, tú tienes un tiempo en esta vida para hacer.
cumplí los propósitos de Dios. Después ya no hay más tiempo. Por último, ¿no? Una vez más se nos exhorta a dejar la insensatez y buscar entender la voluntad de Dios, por lo cual está plenamente expresada en la Escritura. Y lo hablaba por el Espíritu, pero ¿cómo será la voluntad de Dios? Si tú lees Tesalonicenses 1:4-3, que lo puse aquí, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice que la voluntad de Dios, entonces la voluntad de Dios está expresa en la Biblia, tú la puedes encontrar. Tú puedes saber. Y en el 5:18 dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Hay dos textos que te hablan precisamente cuál es la voluntad de Dios para ti. Primero, el 3:4-3 es que la voluntad de Dios es, que el 4:3, tu vuestra santificación. Y el 5:18 dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Bueno, me está quedando menos de un minuto y yo entonces doy por cerrado el asunto. Espero que usted haya sido bendecido con lo que hemos estado exponiendo ahora, que Dios de alguna manera se manifieste en su vida y que de alguna manera esto le permita a usted, eh, digamos, de alguna manera crecer y enfrentar las cosas que hay que enfrentar. Así que Dios me lo bendiga. En cualquier momento se nos corta el sistema y Dios es bueno. Alguien que diga